Bien, hermano, los saludo en este día, en este hermoso día que tenemos hoy de día miércoles, con la paz del Señor. Los saludo a todos desde acá, desde este rinconcito que hemos elegido para estudiar la palabra del Señor, ¿no es cierto? En esta nuestra palabra correspondiente al día miércoles. Bueno, hoy vamos a estudiar el Salmo 23, amén. Vamos a estudiar el Salmo 23 completo. Como título ustedes pueden ver que el Salmo 23 es muy conocido, es un salmo muy conocido, dice Jehová es mi pastor. Este es uno de los salmos que fue aprendido de memoria por muchas más personas en el mundo, ¿no es cierto? Por una gran cantidad de personas. Pero muchas veces lo han aprendido de memoria, pero no entienden el significado de cuál es el contexto de esta palabra, del decir Jehová es mi pastor. Hoy lo que vamos a aprender es eso, ¿no es cierto? Precisamente eso de entender por qué el rey David hizo este salmo, que se estima que lo hizo cuando él ya era rey, pero con la humildad de un pastor. Amén. La palabra dice, Jehová es mi pastor, en el versículo número 1, nada me faltará. Cuando dice Jehová es mi pastor, ustedes pueden entender que David hizo una analogía de lo que es un pastor, ¿eh? Por muchas razones. Una de las razones por la cual lo hizo es porque él asociaba lo que era al Señor como si fuera su pastor. ¿Eh? Y él a su vez era el pastor de su pueblo. Todo esto le resultaba algo muy familiar, siendo de que David fue pastor en su juventud. David fue pastor cuando era muy joven, en la época de oriental, digamos, en la época medieval, cuando se utilizaba el término de un pastor, era como un desprecio. Por eso mayormente el menor era el que cumplía este tipo de tareas. No enviaban a cualquiera, enviaban al que menospreciaban hacer este tipo de tareas. Pero era una tarea digna, una tarea fiel. Amén. Otro de los puntos que yo quiero enfatizar en este caso es de que dice Jehová es mi pastor, no dice Jehová es el pastor. Al decir es mi pastor, David estaba tomando estaba tomando algo muy suyo, lo tomaba como algo muy suyo, estaba tomando una comunión muy personal con el Señor al decir él es mi pastor, Él lo tomó para sí. Ustedes pueden notar también cuando puedan leer el libro de Génesis 49-24, van a ver que desde mucho antes que naciera el rey David, ya Moisés lo nombraba como el pastor de su pueblo. En el Oriente, en el Medio Oriente, las religiones, esos tipos de lugares, los reinados, llamaban a su mismo rey como un pastor, como el pastor de sus ovejas. Amén. ¿Por qué? Porque acostumbraban a que el mismo rey, llevaba la orientación del pueblo. Hoy nosotros podemos entender que la oveja, podemos comprender por la ciencia, la oveja es un animalito que no tiene sentido de orientación. La oveja es un animal que si se prende fuego a algo o si está pasando algún tipo de catástrofe, se queda paralizada en el mismo lugar donde está. Por eso el pastor es aquel que orienta a la oveja. El pastor en cierta manera lo es todo para la oveja. Que es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo el día de hoy, a ser Jesús dependiente, a entender que Jesús es nuestro pastor y a ser dependientes de Él, a entender que cualquier cosa que hagamos, esto no es por lo que hagamos o por lo que podamos llegar a hacer, sino por gracia, sino por misericordia. Dice, nada me faltará. Ahora, ¿por qué dice nada me faltará? Hoy nosotros podemos ver que se predica mucho la prosperidad. Entre las iglesias se predica mucho la prosperidad, es lo que más se predica. Una, una, una doctrina que es considerada un poquitito errónea para mi gusto, porque en realidad Cristo no vino a darte las cosas de este mundo. Si bien uno por ser cristiano no te tienen que faltar las cosas necesarias, lo que vos necesitás. Dios no te vino a traer cosas o riquezas que son corroídas por el orín y la polilla. Las riquezas que nosotros vamos a amontonar son riquezas que están en el cielo, que no significa que yo no deba vivir bien o que yo no pueda vivir bien.
que yo no pueda vivir cómodo. Amén. Entonces dice, nada me faltará. Yo personalmente no lo atribuyo tan solo con decir, no me va a faltar nada de lo monetario, no me va a faltar nada de las cosas, del vil metal, de las cosas de este mundo. Cuando habla de nada me faltará, también está hablando de las tribulaciones. Cuando Cristo prometió tribulaciones, no dijo quizá o tal vez van a tener tribulaciones, era necesario. Es necesario porque es aquello lo que va a forjar mi carácter, es aquello lo que va a forjar un mejor cristiano en mi vida, es aquello lo que va a llevarme a poder entender a las personas que se encuentran en decadencia, personas que se encuentran en situaciones muy pero muy difíciles. Uno no puede hablarle a alguien sobre lo que no sabe o sobre lo que no vivió. Amén. Dice la palabra, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor, según yo tengo entendido, en su trabajo, él primero solo recorría el sendero por donde él iba a llevar a sus ovejas. Él se tomaba el tiempo de recorrer ese sendero, de recorrer el trecho que tenía que recorrer solo, para luego venir y buscar a sus ovejas y saber que ya había caminado, que ya había caminado el lugar por donde debía andar para llevar a sus ovejas. Bueno, con Cristo pasa lo mismo. Cristo no nos está pidiendo algo que Él no sabe que vamos a poder soportar. Ustedes pueden leer en la palabra de 1 Corintios 10:13 y dice la palabra de esta manera, dice, Él no nos ha dado una prueba sobrehumana que no podamos soportar, sino que nos ha dado la salida juntamente con la prueba para que la podamos soportar. Amén. No hay una prueba que Él no sepa que vos no podés soportar. Si Cristo te manda o Cristo te lleva a una determinada prueba, si Cristo te lleva a una determinada aflicción, es porque Cristo considera de que vos estás capacitado para soportarla. Entonces asociamos este trato con el trato del pastor. El pastor llevaba a las ovejas por un camino que sabían que las ovejas lo podían transitar. Y hablaba de delicados pastos. La palabra nos enseña, la palabra nos dice en Lucas 4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, al entender que son delicados pastos, los delicados pastos, la mejor comida que nosotros podemos saborear, es la palabra de Dios. Porque es esto lo que nos instruye. Porque de no sería como darle a una persona el pescado y siempre y no enseñarle cómo usar la cañita. Hoy, al comer delicados pastos, nosotros no solo saboreamos la mejor comida, que es la espiritual, que es su palabra, sino que también aprendemos cómo transitar en esta vida a través de esta comida, a través de esta palabra. Uno puede llenarse de los deleites, de las comidas naturales de este mundo, pero es una comida que nunca sacia, es una comida a la cual siempre te va a dar hambre, pero esto te sacia tu vida, te sacia de bien. Amén. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ustedes pueden leer el Salmo 2 que dice, y será como árbol plantado junto a las aguas, el cual da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá, no se dejará caer. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos cerca de las aguas, de los torrentes de agua viva que el Señor tiene para nosotros, nosotros somos cristianos fortalecidos, somos cristianos que somos bien pastoreados. La palabra pastorear era apacentar, cuidar, proteger. Usted tiene que entender esto. La oveja era una propiedad. La oveja era una propiedad. La oveja no pasaba a ser como cualquier animal salvaje. La oveja le costaba al pastor. La oveja tenía un precio. Él había pagado un precio. Muchas veces el pastor la valoraba mucho a la oveja. ¿Me entiende? Entonces, él cuidaba lo que había pagado con un valor muy grande.
Así funcionan las cosas con Jesucristo. Jesucristo pagó un precio muy alto por usted. Jesucristo pagó un precio muy alto por mí. Jesucristo pagó un precio muy alto para que todo aquel que en Él crea, no se pierda jamás. Nosotros somos ovejitas que al no tener sentido de orientación fácilmente nos podemos llegar a perder en este mundo de dolor, de tristeza, en este mundo que hoy nos quiere cautivar con los deleites que no son nada comparado con lo que nosotros tenemos en el cielo, en el reino de Dios. Amén. Entonces dice la palabra, confortará mi alma. Confortará mi alma. Los hebreos llevaban esta palabra de confortar mi alma, lo llevaban a un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Por qué confortará mi alma? Porque cuando uno se arrepiente, cuando uno le cae la ficha, cuando uno cae en que su vida fue un error, en que tuvimos una vida plagada de errores, en las cosas que perdimos, cuando el Espíritu de Dios te trae al convencimiento de pecado y vos entendés todo lo que perdiste y cuál es el verdadero camino. Es como que uno está como un perrito con la cola entre las piernas, llega al camino de Dios destrozado, por así decirlo. Y es ahí cuando Él te da un abrazo. Es ahí cuando Él utiliza lo mismo que hizo con el hijo pródigo cuando volvió y le dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. No le dijo en ningún momento ese padre, viste que yo te dije, o por qué te fuiste, si me hubieras hecho caso. No, de ninguna manera. Dice que dijo, hagan fiesta, porque mi hijo, el que se había perdido, ha vuelto. De la misma manera hace el Señor cuando dice que conforta mi alma. Conforta mi alma haciéndome ver que cuando yo regreso, cuando yo me arrepiento, cuando yo me vuelvo de mis malos pensamientos, cuando me vuelvo de la mala vida que tuvimos nosotros, yo me encuentro con un Padre cariñoso, con un Padre afectivo, con un Padre que me viene a confortar mi alma. El alma son tres cosas, son la voluntad, son los pensamientos, pero también son los sentimientos, son las emociones. Por eso uno haya confort. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia. Ahora dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor nos guía porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y cuando dice, me guiará por sendas de justicia, la verdadera justicia es la justicia de arriba, la justicia de los cielos. ¿Me entiendes? Esa es la verdadera justicia que nosotros podemos alcanzar. Lo que para nosotros tiene que ser la justicia de Dios. Por algo Él decía, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Están tan lejos como está el norte del sur o el este del oeste. Ahora, me guiará por sendas de justicia, ¿por qué? Por amor de su nombre. Muchas veces usted se va a sentir inmerecedor de la gloria de Dios. Usted se va a sentir inmerecedor de las riquezas de Dios. O va a decir, yo soy una basura y Dios hoy me da tantas cosas, me ha perdonado tantas cosas. A veces lo que más nos cuesta es poder perdonarnos. Pero ¿qué dice la palabra? Por amor de su nombre. Porque es su nombre el que está en juego. Y porque es su nombre aquel que va a quedar sucio. Muchas veces me han dicho a mí que no se puede manchar el nombre de Dios. Créame que se mancha. Ezequiel 36 dice, porque se fueron a las naciones y profanaron mi santo nombre. Profanar es manchar. Cuando uno dice ser un siervo de Dios, pero con sus actitudes hace otra cosa, lo mancha. Entonces Moisés en el Éxodo, ustedes pueden leer Éxodo 32, él le dice, Señor, pero ¿por qué querés matar a este pueblo? Cuando el Señor se enoja porque el pueblo se había vuelto a la idolatría, Señor, pero ¿por qué has de hacer semejante cosa? ¿Qué dirán los pueblos? Que para llevarlos al desierto los mató, que para matarlos los llevó al desierto, perdón. Entonces, ¿qué dirán? ¿Qué pasará con tu santo nombre? Entonces, muchas veces el Señor va a actuar porque su nombre está en juego. Pero así también de la misma manera nosotros también tenemos que entender que hay mucho en juego por tu vida, que hay mucho en juego por vos, que hay una puesta en confianza por tu vida que ni siquiera vos te imaginás, que ni siquiera yo me imagino, que es por amor del nombre de Dios. Nosotros debemos saber que hay algo mucho más alto. Por eso dice que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre.
por el nombre de Jesucristo. Nosotros debemos también aprender a entender y a dejarnos guiar por sendas de justicia. Dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, que nosotros seamos guiados, que nosotros seamos llevados por delicadas aguas, por delicados pastos, por todo lo que vengo nombrando, no quiere decir que no vamos a andar por valle de sombra de muerte. ¿Me entiende? Aún por ese lugar nos va a guiar el Señor. Ahora, cuando la palabra dice valle de sombra de muerte, cuando dice la palabra valle de sombra de muerte, era porque el valle era un lugar bajo, mayormente rodeado por cañones, por altas montañas, el cual muchas veces carecía de luz. Pero Él era la luz, Él era la lumbrera, el pastor era la lumbrera que guiaba a sus ovejas. Ahora, cuando dice de sombra de muerte, usted puede notar que no dice de muerte, dice de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque la muerte nos va a querer atemorizar con su sombra. Muchas veces queriéndonos pisar los talones, muchas veces nosotros nos va a tocar momentos que tengamos que vivir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con personas que queremos, que amamos, aún nosotros mismos que vamos a estar a la sombra de la muerte. Pero debemos entender que si la palabra dice sombra, es porque Jesucristo la venció a la muerte. Así que la sombra no tiene por qué atemorizarme. Entonces dice, aunque ande, es muy posible, es capaz que me toque estar en sombra de muerte o bajo sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién va a estar conmigo? Aquel que venció la muerte. Aquel que venció la muerte, aquel que le quitó toda autoridad de mi vida, sobre mi vida, de la suya, de sobre sus hijos. Aunque ande en sombra, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temeré? Dice la palabra. Isaías 41 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo te mando, porque es un mandamiento. No temer es un mandamiento. Yo no me puedo dar el lujo de decir, bueno, qué sé yo, voy a ver si me da el coraje. No, yo tengo que ir confiado porque esa es la base de la confianza en Dios. Creer que yo no debo temer porque Él está conmigo. Y cuando yo creo que Él está conmigo, yo estoy haciendo lo más grande a mi Dios que a mi problema. O que a cualquier catástrofe que me toque pasar. Entonces yo debo entender lo que dice el Salmo 112. No tendré ningún temor de ninguna mala noticia. Mi corazón estará firme y confiado en Jehová. Yo siempre debo declarar esto y llevarlo a la práctica. Caminar, dirigirme en la vida como si así fuera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios, porque el más grande, porque el que venció todo, está conmigo. Dice la palabra: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. La vara y el cayado eran dos cosas que se complementaban, porque la vara era ese bastón que llevaban mayormente los pastores, y el cayado era como un gancho que formaba parte del bastón, de la vara. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué dice tu vara y tu cayado? La ovejita es un animalito que carece un poquitito de visión. ¿Me entiendes? Entonces cuando el pastor iba golpeando la vara en el camino, era lo que agudizaba la oreja de la oveja. Entonces la oveja, al no tener tanta visión, se guiaba, le infundía el aliento el saber que el pastor iba adelante haciendo golpear el cayado, haciendo golpear el bastón. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces nosotros somos iguales, hermano. Nosotros humanamente tenemos la visión del pollo. No podemos ver más de nuestras propias narices. Pero por la vara del Señor, nosotros podemos saber que Él está con nosotros y podemos ver mucho más adelante. Otra de las cosas, el cayado era aquello que enganchaba a la oveja cuando se quería ir y la ponía. Y la ponía. Entonces la ovejita iba al tranquito, caminando. Sabiendo de que si se iba a ladear, iba a sentir
Iba a sentir el toque. Sentir muchas veces el toque de la vara, el chirlo de la vara. Sentirse regañado por tu papá, por el Señor, por tu pastor, es sentir que Él está con vos. Eso te infunde confianza. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra. Y por último, cuando la oveja caía en un hueco, en un pozo, cuando caía en algún tipo de trampa, el animal asustadizo gritaba, pero cuando el pastor se iba a tomar un determinado tiempo para poder rescatarla, dice que la tocaba con la vara. Y dice que el animal se callaba, se tranquilizaba, porque sabía, tenía la certeza, tenía la seguridad de que aunque esté en ese pequeñito valle de sombra de muerte, su papá, su siervo, aquel su pastor estaba con él. ¿Me entiendes? Así debemos ser nosotros, hermanos. Así debemos reaccionar nosotros también. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa, adosas, me estás poniendo una mesa en presencia de mis angustiadores. Ahora, ¿cuáles son mis angustiadores? Usted tal vez llevará angustiador a algún tipo de persona, algún tipo de enemigo, una persona que lo odia, una persona que puede hacerle algún tipo de mal. Un angustiador es una ocasión, algo que le está pasando, ¿me entiende? Algo que está por lo cual usted está transitando. Por ejemplo, los vicios son mis angustiadores. Los problemas con mi familia es otro angustiador. El problema marital es un angustiador. La división en mi casa es un angustiador. El estrés, la locura que uno se le genera muchas veces por todos los problemas que uno puede... Esos son sus angustiadores. Entonces dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios lo alimenta aun cuando usted está rodeado de angustia. Dios le da los mejores manjares cuando usted está rodeado de angustia. Y muchos dirán, bueno, pero si estoy rodeado de entonces me imagino que la comida debe ser... Y me levanto y me voy y sigo en la batalla. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Es como que Dios te trae esa tranquilidad, esa paz de que te pone una mesa y te dice, comé, sentate tranquilo, porque todo lo que te rodea esto no tiene nada que ver. Porque lo que te rodea no puede hacerte daño. Porque lo que te rodea no es nada comparado conmigo. Entonces es ahí donde usted toma, a donde usted puede experimentar la paz que dice Filipenses 4:8. La paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque un mundano no puede tener esa mesa, porque un mundano no puede tener esa tranquilidad, porque un mundano se desespera, porque un mundano vive resaltado. Usted fíjese la gente de este mundo, sobre todo aquel que maneja dinero, vive detrás del dinero, viven sobresaltados, viven una vida en la cual no disfrutan su familia, no disfrutan la comida, no disfrutan nada, hermano. Entonces, ¿qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es poder decirle a sus angustiadores, ¿viste? No me interesa, porque no tengo para comer, todo lo puedo en Cristo que me lo fortalece. Tengo a mi hijo atrapado en los vicios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo una pelea marital, se fue mi marido, se fue mi esposa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me amenazan con deuda, me amenazan con diferentes circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Cuando una persona, por ejemplo, a Aarón se lo ungió, que fue un sacerdote. Créame que usted es un real sacerdocio del Señor, por eso se lo digo. Aarón, dice que cuando llegaba el mismo Samuel a Ramá, cuando llegaba de Gilgal, dice que lo ungían con una redoma de aceites especiales, de unos aromas hermosos. Créame que la unción del Señor, la unción del Espíritu Santo es algo que usted va a experimentar en su vida. Y lo cual lo va a ungir de tal manera que va a llegar desde su cabeza. Dice que la unción no era ponerle un poquito de aceite como cuando vemos muchas veces en las iglesias que le ponen lo ungen con aceite. No, la unción le derramaban una redoma de aceite. Y dice que esto llegaba desde su cabeza hasta todas sus vestiduras y hasta la planta de sus pies.
¿Sabe lo que significa eso? Desde la cabeza hasta la planta de los pies. Usted es la cabeza. Y cuando usted sea ungido, cuando Dios te unge, cuando Dios te elige, cuando vos sos un ungido de Jehová, eso afecta desde tu cabeza hasta tu cuerpo, tu familia, tus seres queridos. La unción del Señor llega. Y dice que llega hasta el corazón. Y dice, mi copa está rebosando. ¿Saben lo que es la copa, hermano? La copa es el corazón. La copa es el corazón que rebosa. Rebosar rebalsa. Rebalsa para todos los costados. ¿Para qué? Para que sean bendecidos tus hijos. Para que sean bendecidos tus nietos, tus bisnietos, tus vecinos. Todo aquel que te conoce, donde vos pongas la planta de los pies. Todo lugar va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No hay mejor momento que ese. Créanme, hermano. Y cuando usted se transforma en un ungido de Jehová, aun cuando se equivoca, sigue siendo el ungido de Jehová. Si no, miremos en Primera de Samuel la vida de Saúl. La vida de Saúl, que fue un hombre que era el ungido de Jehová. Y aun cuando se equivocó, hizo lo malo, David no se atrevía a matarlo. Fue inteligente. ¿Por qué? Porque era el ungido de Jehová. Y porque solo Dios podía tocarlo. Amén. Y cuando vos te transformás en un ungido de Jehová, solamente Dios puede tocarte. Ciertamente, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente esos dos ángeles, porque son dos ángeles, el bien y la misericordia. Dice, mi copa está rebosando, Jehová va delante de mí. ¿Por qué tengo esa seguridad? Porque el bien y la misericordia van detrás mío, van a mi retaguardia, protegen mis espaldas, cuidan mi vida. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sabe lo que es que lo siga todos los días de mi vida? Usted debe hacer misericordia con los demás. Usted debe hacer el bien con los demás. Haz el bien sin cansarte. Haz el bien sin mirar a quién. Usted debe ser una persona de bien. ¿Por qué? Porque Jehová escogió al piadoso para sí. ¿Me entiende? Porque Jehová ha escogido al piadoso para sí, dice el Salmo 4. Usted debe ser una persona llena de misericordia, debe ser una persona llena de bien, que esté toda su vida. Dice, el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida yo los tengo dedicados para Dios. Por eso no es una exageración cuando la palabra le dice a usted, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿En qué debo ser fiel? En entender que debo llevar una conducta adecuada a lo que es la conducta de un hijo de Dios. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Usted no va a encontrar, usted se va a encontrar con determinadas situaciones en las cuales sus hijos, sus nietos van a decir, vos sabés que estaba en tal situación, me sentía mal, sentía que me moría, y vino una persona que nunca vi en mi vida y me dio una mano, y vino una señora, un hombre, un perro, alguien vino y se portó bien y me dio una mano, y yo la verdad es que no lo podía entender, pero usted sí lo va a entender, porque el bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida, a usted, a su descendencia, a sus generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe lo que es estar lleno de días? Cuando usted pueda leer Job 42, al final, dice, y Job murió lleno de días. Por largos días. Largos días son días de felicidad. No quiere decir, tal vez usted no va a vivir como Adán 970 años como vivió. Pero tenga la certeza de que 70, 80, 90, el tiempo que Dios disponga que usted viva en esta tierra, van a ser días llenos de vida. Van a ser largos días. Y por largos días moraré en la casa de Jehová. Usted va a vivir en la presencia de Dios. Recuerde, Elías, Eliseo, ¿qué decían? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vivían en la presencia de Dios. No podemos tomar un ratito en la iglesia, ir y estar y decir, bueno, salgo y después vuelvo a ser la misma persona que era. No, usted tiene que vivir en la presencia de Dios. Y por largos días moraré en la casa de Dios. Jehová es mi refugio, no resbalaré, dice la palabra. Hermano, esto
al saber todo esto, cuando yo contemplo todas estas cosas, yo puedo entender que Jehová es mi pastor. Cuando yo vivo una vida dedicada a esto, yo puedo entender cuando Jehová es mi pastor, cuando entiendo esto. Yo los bendigo, hermano, con la paz del Señor, y ojalá que esta palabra les sea de tanta edificación como me fue a mí. Bendiciones, hermano.